Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Eva Avellaneda, quiero contarles que soy parte del equipo de la Subsecretaría de Control de Gestión. Tengo el privilegio de coordinar un área, que es un área nueva, que se crea por el Acuerdo 3818 en el año 2016, que nos propone el desafío de relevar procedimientos organizacionales en las áreas de corte para poder, a través de esos relevamientos, proponer mejoras que tengan un impacto positivo en la organización. ¿Por qué les cuento esto? Porque además esto tiene mucho que ver con la charla del día de hoy, en la cual yo les voy a contar cuáles son las nociones integrales que debemos tener en cuenta al momento de hacer una mirada organizacional. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de cultura organizacional, vamos a hablar de coordinación de acciones en los equipos, vamos a hablar de los distintos estilos de líderes y vamos a hablar de la importancia que tiene para poder llegar a un buen funcionamiento de las áreas y de los sectores, la coordinación de acciones en los equipos. Ahora voy a compartir pantalla, les voy a contar un poquito, muy cortito sobre mí, de dónde vengo, quién soy, y después vamos a entrar directamente al tema que nos compete en la clase de hoy. Vamos a buscar el archivo. Vamos a esperar que cargue. Y ahora sí, vamos a empezar puntualmente con la charla. Bueno, como siempre quiero agradecer al equipo del instituto. Me parece espectacular poder hacer este tipo de actividades de esta manera, porque también sé que es una forma de llegar a todos los rincones de la provincia, lo cual me da mucha alegría. Y bueno, siempre están súper predispuestos para resolver absolutamente todas las cuestiones que nos faciliten a los docentes y a los capacitadores poder estar acá con ustedes. Vamos a hablar de cuáles son mis pequeños antecedentes para que entiendan por qué tengo esta mirada organizacional. Yo soy licenciada en Administración, trabajé mucho tiempo en el ámbito público, en distintos lugares, tuve un pequeño paso profesional por Siderar, por el Grupo Techin, alrededor de un año, y después siempre mi desempeño fue en ámbitos públicos, en distintos lugares del gobierno, tanto provincial como nacional, mi último paso. Y en el año 2017, en marzo del 2017, me convocan en el Poder Judicial para poder llevar a cabo esta coordinación que tengo actualmente, que tiene que ver con gestionar de alguna manera herramientas que produzcan un impacto positivo en la organización, como les decía hace un ratito. La hoja de ruta de hoy es, vamos a ver la organización y sus características, vamos a ver qué pasa con los cambios dentro de la organización, qué produce en la organización los cambios. Vamos a ver qué hace el líder frente al cambio, que eso es muy importante. Ustedes piensen que, por ejemplo, en el caso que se dio de la pandemia, que nos puso a todos en un lugar donde no esperábamos, necesitábamos de líderes y de coordinadores de equipo que respondan rápidamente a las nuevas necesidades inesperadas que se dieron a través del contexto que vivimos en marzo del 2020. Y otro tema importante que vamos a ver es la coordinación de acciones en los equipos. Vamos a comenzar puntualmente con lo que es la organización. ¿Qué es una organización? Fíjense, acá la palabra organización hace referencia a aquellas entidades que son creadas por individuos y que comparten intereses similares y valores. ¿Para qué? Para lograr un objetivo. En la organización, cada individuo cumple una función específica. Esa función tiene como finalidad la consecución de determinados resultados. ¿Cuáles son esos resultados que nosotros buscamos? Los resultados que buscamos a nivel organizacional son aquellos que tienen que ver con la misión. ¿Y cuál es la misión? La misión es la razón de ser de la organización. Esa es la misión. ¿Para qué está creada? ¿Para qué existe? ¿Cuál es su función?
¿Qué busca la organización? ¿Cuál es el fin último de la organización? Eso es lo que nos identifica con la misión. Si nosotros pensamos en el Poder Judicial, podemos hacer el ejercicio de decir, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es la misión del Poder Judicial? ¿Para qué hacemos lo que hacemos todos los días? ¿Para quiénes trabajamos? Hay muchas definiciones, infinitas definiciones sobre lo que tiene que ver con el ámbito organizacional, pero todas en realidad tienen en común algo que es muy importante, y es el objetivo hacia el cual se dirigen. Si nosotros buscamos distintas definiciones de organización, todas van a coincidir en que estas organizaciones buscan un objetivo en común. Vamos a pasar al próximo slide. Ay, perdón. Las definiciones, como les decía, lo que tienen en común es que comparten la cultura, los valores, la visión y la misión. Si pensamos un minuto qué es la cultura, qué son los valores y qué es la misión, todos están englobados cuando hablamos de organización. A su vez, cuando hablamos de cultura, tenemos que tener en cuenta que la cultura se refiere a las normas y los valores del sistema formal en donde estamos nosotros involucrados. Es una formalidad que surge de manera espontánea muchas veces y que luego va creciendo determinando los distintos factores que van a reunir a las personas para que en definitiva puedan delimitar una manera de funcionamiento a nivel cultural. Cuanto más rígida y arraigada sea esa cultura, o sea, cuanto más formal y cuanto más arraigada esté a las normas, mucho más difícil va a ser poder enfrentar los cambios. Si la cultura tiende a ser relativamente flexible, en el momento de un cambio, la organización se va a adaptar mucho mejor. En el caso de los cambios, hay dos formas. Se puede dar planificándolo, de repente la organización entiende que tiene que cambiar y planifica un cambio, se prepara para el cambio, elige hacia dónde ir. Y la otra forma es sin planificarlo. ¿Qué ocurrió con la pandemia? La organización no planificó un cambio y tuvo que adaptarse rápidamente para poder sobrevivir, para poder seguir funcionando. Tuvo que adaptarse rápidamente a aquellas cuestiones que vinieron del macroentorno y del microentorno. Si ustedes ven en la presentación, el entorno son, en el macroentorno nosotros encontramos todos aquellos factores que no podemos controlar, y en el microentorno nosotros encontramos aquellos factores sobre los cuales tenemos algún tipo de injerencia o algún tipo de control. Si nos vamos un poco a la historia para entender desde dónde nace la teoría de las organizaciones, podemos irnos muy atrás, desde la escuela de Taylor, en la escuela científica, estamos hablando del año 1915, en donde en realidad el trabajo se pensaba de una manera muy mecanicista. Se tenía al hombre como una parte más del sistema productivo. Y en realidad lo que se priorizaba era la capacidad productiva que tenía ese hombre. Ustedes fíjense, y ahora vamos a ver en los próximos slides, cómo va cambiando esa mirada o cómo va cambiando esa misión, esa visión que se va teniendo de la organización, porque en realidad se empieza a pasar de una mirada más mecanicista, vinculado a lo que tiene que ver con la mirada industrial, hacia una mirada más clásica, llegando a la mirada de Fayol, ya en el año 1949, en donde en realidad se empieza a pensar al hombre como un eje central de la organización. ¿Qué es esto? Se entiende que el recurso humano es una parte esencial de las organizaciones. Entonces ya no se empieza a pensar en la productividad, sino que se empieza a pensar en la organización del trabajo. Se empieza a pensar en cómo poder organizar las tareas, se empieza a pensar en cuáles son los distintos conceptos que necesita el hombre para poder funcionar,
Se empieza a pensar en las áreas de la organización, se empieza a pensar en la disciplina, se empieza a pensar en la noción de autoridad, y empieza a tener una mirada más moderna que sale de esa mirada industrial y de esa mirada mecanicista que se tenía en las primeras épocas. Después llegamos al año 1930, donde nos encontramos con una mirada humanista, en donde Eldon Mayo directamente pone de relieve aquellos aspectos individuales y sociales del trabajo. Él se enfoca en realidad en pensar en que el eje de la organización es el recurso humano y da una mirada un poco más profunda que la anterior. Él incluye lo que tiene que ver con los aspectos de la motivación, incluye los aspectos de los incentivos en el trabajo, incluye la noción de liderazgo con los distintos estilos de liderazgo y pone de relieve relaciones interpersonales de la organización. Fíjense qué importante esto, porque en realidad, si uno se pone a pensar desde una mirada amplia, la organización es una red de relaciones, es una red de conversaciones. Si nosotros tenemos una organización que no tiene una mirada sistémica, que por el contrario tiene una mirada estanca, y una organización que no conversa entre sus distintas áreas, entre sus distintos sectores, y yendo al Poder Judicial, mucho más en el caso nuestro que tenemos departamentos judiciales en toda la provincia, la organización empieza a resquebrajar. ¿Por qué? Porque no hay una mirada articulada. Todos necesitamos de todos. Y todos, de alguna manera, servimos a otro sector con nuestro quehacer diario dentro de la organización. Esta primer mirada humanista se da en el año 1930 para poder después evolucionar hacia la escuela neoclásica. La escuela neoclásica directamente pone el énfasis en la práctica de la administración y se caracteriza por un fuerte análisis en los aspectos prácticos de la administración. Esta mirada neoclásica, que es de Peter Drucker, quizás lo han escuchado, es una mirada que se enfoca directamente en los aspectos pormenorizados de la administración y pone el énfasis en la calidad de la administración del personal. Fíjense que partimos de una mirada mecanicista, de una mirada donde quizás el hombre tenía un rol más operativo, de una mirada donde lo importante era la producción, de una mirada donde lo que importaba era el tiempo de producción y el promedio de eficiencia que se tenía vinculado al producto, yendo hacia una evolución que nos centra ya en el año 1954 en lo que tiene que ver con la teoría de la administración, donde la productividad es un factor importante, pero siempre desde la mirada humanística centrada en la persona. Vemos acá algo importante que quiero compartírselos para que quizás se entienda o se interprete cómo se dan los cambios a nivel organizacional y por qué a veces resulta tan difícil poder evolucionar para las organizaciones que son organizaciones que quizás tienen estructuras muy aferradas a diferentes normas, a diferentes costumbres, y que muchas veces resulta dificultoso poder entrar en una fase de cambio si no es como fue algo como la crisis que tuvimos con el COVID, que nos puso de un día para el otro de relieve ante la necesidad de cambiar sin planificarlo. En la historia los cambios se daban de una manera muy lenta. Recuerden los grandes inventos, la luz, el avión, la rueda, son inventos que han tardado pero cientos de años hasta poder concretarse. ¿Qué ocurre hoy con los cambios y sobre todo a través de lo que fue la revolución digital? Los cambios se dan de una manera muy rápida, muy rápida. Y muchas veces el cambio deviene de una manera que nos sorprende y que no tenemos tiempo de adaptarnos. Eso es lo que está pasando hoy en las organizaciones. Hay un cambio, hay una evolución en las organizaciones que se da, que está presente. Y fíjense que en el caso del Poder Judicial, el cambio que se dio en términos de tecnología
que de alguna manera hoy también nos permite estar acá, que yo les pueda estar dando esta charla por Teams, que se empezó a usar masivamente en el marco de la pandemia, obligó a la organización a adaptarse de una manera muy rápida. Porque ¿qué ocurría? O nos adaptábamos o nos quedábamos. Y no nos podíamos quedar, porque el Poder Judicial brinda un servicio al ciudadano que es esencial, un servicio que no se obtiene en otro lado del servicio de justicia. Yo no puedo pensar, bueno, en realidad si el Poder Judicial no funciona, me voy a otro poder o me voy a otra organización. Entonces, ese cambio repentino que vino de afuera hizo que la organización de alguna manera tuviera esa movilización por evolucionar de manera casi obligada. ¿Cómo se define el cambio organizacional? El cambio es la capacidad de adaptación que tienen las organizaciones. ¿Y qué es la capacidad de adaptación? Es cómo vemos nosotros modificados nuestras rutinas, nuestros trabajos, nuestros pensamientos, nuestras acciones ante algo distinto. ¿Qué nos lleva a eso? Eso nos lleva a una gran capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque obligadamente quien tiene que hacer algo de una manera diferente a como lo estaba haciendo, en términos metodológicos, tiene que aprender algo nuevo. Ustedes saben que la capacidad de aprendizaje se da cuando determinada actividad me pone en un lugar diferente al que estaba cuando comencé esa actividad. Uno aprende cuando incorpora. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Tuvimos que aprender a incorporar metodologías nuevas, de todo tipo. Metodologías que antes no estábamos acostumbrados, maneras de comunicarnos diferentes, formas diferentes de articular. En el caso mío, por ejemplo, que yo coordino un área y tengo 10 personas a cargo, me obligó de un día para el otro a tener que articular con el equipo de una manera distinta, porque ya no los tenía a todos los días en la oficina. Estábamos todos en nuestras casas con una planificación que estaba en curso y con proyectos que teníamos que seguir. Y no solo me obligó a mí a articular distinto con mi equipo, tuve que articular distinto con toda la organización. En el caso particular de lo que nosotros hacemos en el área, que se llama Área de Control de Gestión Administrativa, nosotros tenemos mucha relación con el resto de las áreas de la organización, con áreas de corte. ¿Y qué nos pasó? Tuvimos que nosotros, internamente, como equipo, articular distinto, pero a su vez tuvimos que contarle a la organización que íbamos a articular con ellos de una manera diferente. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena y la experiencia fue muy positiva. Yo creo que ante la adversidad todos tenemos la misma realidad y tenemos distintas opciones, tenemos distintos caminos. La realidad se impone, es una realidad. La pandemia fue una realidad y la cuarentena fue una realidad. La pandemia sigue siéndolo de alguna manera porque seguimos todavía inmersos en la lógica del COVID a nivel mundial. Pero ¿qué nos pasó a nosotros como equipo y qué me pasó a mí como coordinadora de ese equipo? Entendí que para mí podía ser una gran oportunidad de agilizar y de movilizar algunas cosas que en una organización quizás conservadora o una organización con una cultura muy aferrada a costumbres que vienen de hace años, podría haber llevado muchísimo más años o muchísimo más tiempo que se puedan modificar. Entonces, es importante saber que el cambio se da, el cambio es algo fáctico, el cambio es algo que deviene. Nosotros podemos tomar un camino o tomar otro. La adaptación al cambio es esa capacidad que tenemos de aprender a hacer las cosas diferentes. Tenemos que pensar que en realidad los cambios surgen de la necesidad de romper el equilibrio. Cuando una organización se propone cambiar, cuando una organización puede planificar cambiar, cuando una organización piensa en innovar, por ejemplo, cuando una organización piensa en utilizar más sistemas de información
cuando una organización se plantea o se replantea cuál es su cultura, lo que está haciendo la organización es romper con el equilibrio. ¿Qué pasó en el 2020? Rompimos con el equilibrio. Y acá el factor reactivo a ese romper con el equilibrio es importante detectarlo, porque la resistencia al cambio, que sería un factor reactivo, produce un resquebrajamiento en la organización. Quien se resiste permanentemente al cambio, en definitiva está produciendo un resquebrajamiento en la organización que no deja ese fluir en la evolución que la organización naturalmente tiene que tener. Porque como les dije recién, el cambio es algo que se da en términos fácticos. Nadie puede decir que no hubo cuarentena, o nadie puede decir que la pandemia no existe. Esa es la realidad. ¿Qué hacemos con esa realidad? Es el camino que nosotros elegimos tomar, en términos organizacionales y en términos individuales. Porque no nos olvidemos que en la organización, las personas, la sumatoria de las personas y la sumatoria de los individuos, es lo que hacemos a esta cultura que mencionamos hoy al inicio de la charla y este funcionamiento integral que mencionamos también al inicio de la charla. ¿Cuál es la importancia de esto? Tener un enfoque sistémico. ¿Qué es el enfoque sistémico? El enfoque sistémico es mirar a la organización como un todo. No importa en qué parte estoy yo trabajando y a qué tarea me dedico. Abro un poco la mirada. Expando un poco mi mirada. Trato de tener una mirada más amplia, entendiendo que mi parte es una parte muy importante, mi espacio es una parte importante de la organización, pero no lo es en el todo. Si todos tuviéramos una mirada amplia sobre la organización, si todos tuviéramos una mirada sistémica sobre la organización, entenderíamos que en realidad la dinámica organizacional depende de todos, no depende de una persona, no depende de un sector, no depende de un área y no depende de una secretaría. Depende de absolutamente todos. El cambio se da, lo que decíamos recién. ¿Qué hacemos frente al cambio? Puede ser una oportunidad o puede ser una amenaza. Esto depende 100% de nosotros. ¿Qué ocurre cuando se dan los cambios? Cuando se dan los cambios, hay distintas alternativas que una persona... Perdón, voy a poner a enchufar mi computadora. Cuando se dan los cambios, hay distintas alternativas que se pueden tomar en términos actitudinales. ¿Cuáles son las etapas que se dan naturalmente cuando se produce un cambio? Primero, la negación. No, no, no. Esto siempre se hizo así, no me voy a poder adaptar, me cuesta muchísimo, no puedo usar esta herramienta tecnológica, no me acuerdo la clave, se traba, no me puedo conectar al Teams, mi WhatsApp no tiene señal. Primero es la negación. ¿Por qué? Porque es algo natural. Porque las personas en realidad, en términos naturales, le tememos a lo desconocido. Piensen en un niño o una niña que está por entrar a un cuarto que está totalmente oscuro. ¿Qué le tiene miedo? ¿A la oscuridad o le tiene miedo a lo que no conoce? Ese miedo, ese temor, esa traba que de alguna manera tenemos interiormente las personas, la tenemos siempre y nos sigue de por vida. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver cómo gestionamos esas trabas o esos miedos para poder evolucionar. La segunda etapa es la de defensa. Las personas, por lo general, tratan de evitar tener contacto con este nuevo entorno, con esto nuevo que está pasando. Trato de evitarlo. Prefiero que no. O lo postergo. ¿Cuál es el resultado? Que en definitiva, en algún momento, voy a tener que terminar aceptándolo. Porque yo soy parte de una organización en donde hay una dinámica de cambio que me envuelve. En algún momento lo tengo que aceptar.
Imagínense, por ejemplo, si yo no hubiera aceptado usar el Teams, ¿cómo hubiera coordinado con mi equipo? ¿Cómo hubiéramos coordinado con las otras áreas de la organización? ¿Cómo hubiéramos hecho las entrevistas? ¿Cómo hubiéramos hecho las reuniones? Casi no tenía alternativa. Entonces, cuando viene un cambio, el proceso de aceptación es muy importante, porque el proceso de aceptación es lo que va a hacer fluir que ese cambio se pueda instalar en la organización de una manera productiva y de una manera que le genere valor agregado. Pero además, de una manera que a los agentes de la organización le puedan dar una correcta aceptación. El cambio se acepta y le genera valor a la organización. Y cuando hablo de cambios en todo sentido. No me refiero solamente a los cambios que tienen que ver con informática, o no me refiero solamente a los cambios que tienen que ver con la normativa, o no me refiero solamente a los cambios que tienen que ver con cambios de espacios físicos. El cambio es una integralidad y que después se va dando de manera concatenada hasta que la organización pasa a un estadio de evolución. ¿Qué puede hacer el líder frente al cambio? El rol del líder frente al cambio es fundamental. Es fundamental. El líder es quien timonea, el líder es quien guía, el líder es quien comunica, el líder es quien le da seguridad a los equipos. El líder le aporta seguridad al equipo. El líder tiene la responsabilidad de transmitirle al equipo la tranquilidad que el equipo necesita para poder seguir funcionando. Hay distintos tipos de liderazgo. En la bibliografía está lleno de ejemplos de los distintos tipos de liderazgos. Yo en realidad puse algunos, los más importantes, quizás los que tienen rasgos más característicos o rasgos más fuertes. Podemos detectar al líder visionario. El líder visionario es aquel líder que es orientativo, tiene una visión, tiene una mirada a largo plazo, entiende hacia dónde va, no se queda en el presente, sino que mira un poco más allá. Y en esa mirada que tiene, genera confianza, genera transparencia con su equipo, genera empatía, es un líder inspirador. Es bueno tener en cuenta las distintas características para quienes quizás ocupamos ciertos lugares de responsabilidad y que tenemos el privilegio de poder trabajar con equipos y con personas, pero también es importante para quienes no tengan quizás roles de liderazgo, entender bajo qué estilo de liderazgo están trabajando e interpretar un poco también cada estilo de liderazgo, que es bien característico en los distintos modelos organizacionales. En el campus les cuento que todo esto que estamos viendo está explayado en el material, así que si quieren profundizar pueden leerlo del material que está disponible, donde ahí sí hay una mayor profundización de cada característica y de todo el material que vamos viendo a lo largo de esta charla. Otro de los estilos de liderazgo que podemos identificar es el líder coach. El líder coach es aquel líder que en realidad le transmite energía y le transmite ímpetu al equipo. Fíjense que acá dice, hagámoslo, podemos. El líder coach, ante la duda, siempre piensa que se puede. Es un líder positivo, es un líder que tiene mucha empatía con el equipo y es un líder que además le gusta resaltar las fortalezas. Es un líder que tiene mucha habilidad para detectar las fortalezas del equipo. Es un líder que pone de relieve las fortalezas y diluye las debilidades. Tiene una capacidad de desarrollar a largo plazo y tiene mucha agilidad en la coordinación de acciones para poder llegar a concretar los resultados que se propone. Otro tipo de líder de rasgos muy característicos es el líder afiliativo.
en donde el líder piensa, las personas son lo primero, ¿sí? Este estilo de liderazgo gira en torno a las personas, pero es un líder como con un ímpetu un poco más tranquilo que el líder coach. Por supuesto que tiene un estilo de liderazgo positivo y sus emociones están por encima de los objetivos y de las tareas organizacionales. Este factor a veces puede ser un factor negativo al momento de evaluar resultados, porque es un líder que en realidad piensa primero en las personas y muchas veces queda en un segundo plano los objetivos organizacionales o la naturaleza de la tarea que se realiza en el lugar donde se está desempeñando. Y la verdad es que en términos de liderazgo o en términos de funcionamiento organizacional, lo ideal es tener un mix de ambas cosas. Una persona que sepa coordinar equipos, que tenga empatía, que sea motivacional, que sea un líder positivo, pero que no deje de lado cuál es el objetivo organizacional y cuáles son las tareas prioritarias que tiene que desarrollar su equipo en el ámbito de su tarea. Otro estilo de líder es el líder democrático. Acá yo puse, ¿qué opinás? El líder democrático puede llegar a ser un líder que trae algunos inconvenientes. ¿Por qué? Porque la palabra líder, quien lidera, dirige, quien lidera, conduce. Y el líder democrático es un líder que por momentos pierde su capacidad de conducción. Es un líder que todo el tiempo le pregunta a las personas que integran su entorno qué opinan. Y muchas veces eso puede generar algunos conflictos. ¿Por qué? Porque el líder necesita ser un timón. Los equipos necesitan tener una línea de hacia dónde ir. Si yo estoy en un equipo donde mi líder me pregunta todo el tiempo qué hacer, es muy probable que hasta me genere cierta inseguridad ese estilo de liderazgo, porque es importante poder trazar el hacia dónde y aunar los esfuerzos del equipo en ese hacia dónde. El líder democrático muchas veces tiene la falencia de ser excesivamente participativo. Y cuando se es excesivamente participativo, muchas veces se pierde el norte de cuál es la trazabilidad que hay que tener para llegar a cumplir el objetivo organizacional. Y el líder timonel es otro estilo de liderazgo positivo. Este líder se centra sobre todo en la tarea, en el rendimiento y en el objetivo que tiene que perseguir su equipo. Es un líder positivo, pero que también tiene de alguna manera cierto temor en este estilo de liderazgo, en poder caer en tener expectativas sobre el equipo y dar por sobreentendido que el equipo sabe qué es lo que tiene que hacer. Y esto no necesariamente tiene que ser así. El equipo va a saber qué hacer en el marco que un líder pueda transmitir con claridad el hacia dónde se va. Si el líder timonel lo que hace es plasmar en una línea de tiempo y por única vez cuál es el norte y da por sentado que las personas entienden todo el tiempo aquello que tienen que hacer, se cae en el riesgo de que en algún momento el equipo se sienta sin norte, o que en algún momento el equipo se sienta perdido. ¿Por qué? Porque el líder asume que ellos saben lo que tienen que hacer. Y además, el líder timonel es un líder que no tiene un seguimiento sobre el equipo. Estas cuestiones que tienen que ver con lo comunicacional, con las reuniones, con hacer seguimientos, con poder transmitir, con poder tener un feedback en los proyectos que uno va desempeñando con los distintos actores de los equipos, es bueno poder decirles a los integrantes de nuestro equipo cómo van, poder felicitarlos cuando van bien, poder contarles en qué pueden mejorar. El líder timonel no tiene esa aptitud. Es un líder positivo, pero que si no
repara en el seguimiento, su liderazgo se puede convertir en una amenaza para el equipo. Y el líder autoritario. El líder autoritario es un estilo de liderazgo negativo, ahí yo puse entre comillas, haz lo que digo. Es un líder, en realidad, en mi opinión, es un estilo de liderazgo que ya quedó bastante obsoleto. Hoy los líderes pasan por ser más líderes empáticos, líderes comunicativos, son líderes que les gusta sentir que hay cierta fluidez en la red relacional con el equipo y con la organización. Y el líder autoritario es un líder que se encierra mucho en sí mismo y es un líder que por lo general busca el respeto a través del miedo. Es un líder que define lo que hay que hacer, no explica el por qué, no establece un norte, es un líder que muchas veces marca los errores de una manera inadecuada, es un líder que se impone por sí mismo sin imponer un objetivo organizacional, sino que lo que impone en realidad es su autoridad por sobre los objetivos de la organización. Por supuesto que en todas las organizaciones podemos convivir con todos los estilos de liderazgo. Hay organizaciones que tienen determinadas características porque responden a su cultura, a sus valores, a sus normas, a sus diferentes razones de ser. Pero en líneas generales les puedo asegurar que hoy la tendencia a nivel mundial, tanto en el sector público como en el sector privado, es ir hacia líderes que tengan mayor conocimiento de herramientas blandas, de habilidades blandas. Y un líder que posee habilidades blandas nunca va a ser un líder autoritario. El liderazgo lateral es algo muy interesante, porque el liderazgo lateral lo ejerce aquella persona que tiene la capacidad de influir en otras. ¿Y por qué se llama el liderazgo lateral? Porque se da al mismo nivel. Es una persona que tiene la capacidad de influir en sus equipos, o sea, tiene capacidad de poder dirigir, de poder coordinar a los equipos bajo los cuales están en su órbita, pero además tiene la capacidad de influir en sus pares. El líder lateral tiene una habilidad múltiple, digamos, de poder coordinar hacia abajo y de poder coordinar acciones en términos laterales con otras personas que están a su mismo nivel en la organización. Esto es muy positivo cuando se arman, por ejemplo, mesas de trabajo, cuando se arman espacios de discusión, de espacios de intercambio. Son personas que tienen características de poder influenciar en los demás de una manera muy positiva, son personas proactivas y son personas que tienen gran capacidad de empatía con la organización en su conjunto. ¿Cómo podemos cerrar el ciclo del análisis del liderazgo? Con la coordinación de acciones. La coordinación de acciones en los equipos y en las organizaciones es algo crucial, es algo fundamental. ¿Cómo coordinamos acciones? Fíjense este cuadro. ¿Qué hay en el medio? En el medio hay un círculo de confianza. Confianza. Es la parte fundamental para coordinar acciones. Y ahí si ustedes miran en el slide dice trasfondo compartido de inquietudes. ¿Qué es el trasfondo compartido de inquietudes? El trasfondo compartido de inquietudes son aquellos factores que se dan o aquellas cuestiones que se dan en la organización que tácitamente están plasmadas como que todos lo entendemos o todas las entendemos. Les voy a poner un ejemplo, algo que tiene que ver con lo semántico. Si nosotros en el Poder Judicial hablamos de resolución, tiene un significado. Sin embargo, si hablamos
en el Ministerio de Salud de resolución, quizás tenga otro significado diferente. Para nosotros, una resolución en realidad nos hace pensar en una resolución, en una norma, en algo que se resuelve en las distintas jerarquías, ¿no? Por supuesto. Pero en otro ámbito, la resolución puede ser la resolución de un problema, no necesariamente tiene que ser algo atinente a la norma. Entonces, el trasfondo compartido de inquietudes es importante para la coordinación de acciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene implícito todos aquellos factores que tienen que ver con la cultura organizacional y con aquello que nosotros entendemos como obvio. Si bien no hay una obviedad absoluta de cada realidad, porque las realidades son interpretativas, sí hay un trasfondo compartido en la organización que facilita la coordinación de acciones. ¿Cómo se inicia una coordinación de acciones? Con una promesa. El primer paso para coordinar acciones es la promesa. Es una de las acciones lingüísticas más importantes que ejecutamos los seres humanos. ¿Por qué? Porque la promesa genera un compromiso. Yo prometo, yo me comprometo a que voy a hacer determinada cosa. Yo me comprometo a que voy a cumplir con determinada acción. Entonces, fíjense, la importancia de la confianza está en el centro. El trasfondo compartido de inquietudes, que tiene que ver con aquellas cuestiones o aquellos valores que la organización entiende que son comunes a todos sus individuos. Y para poder coordinar acciones necesito generar una promesa, generar un compromiso. A través de nuestra capacidad de hacer promesas, comprometemos el futuro. ¿Por qué? Porque ante una promesa concreta hoy, de comprometerme, les voy a poner un ejemplo simple, terminar un informe para la semana que viene, estoy comprometiendo el futuro. ¿Por qué? Porque la semana que viene es ese futuro. ¿Ese futuro de qué? De un compromiso que yo generé con un otro. ¿Sí? ¿A través de qué? A través de la confianza. Entonces, fíjense estos tres aspectos, qué importantes que son en términos de poder coordinar acciones. Necesito confianza, necesito trasfondo compartido de inquietudes y necesito generar el compromiso con una promesa. Las promesas nos permiten coordinar acciones con otros y expanden la posibilidad de lo que podemos hacer. ¿Qué es esto de expandir posibilidades? Cuando yo me comprometo con un otro, yo estoy asegurando que algo va a ocurrir. Yo me comprometo y aseguro que algo va a ocurrir. Estoy generando una expansión de posibilidades. ¿Posibilidad de qué? Posibilidad de hacer algo, una acción, un proyecto, un relevamiento, un trabajo de investigación, preparar una charla, preparar un proyecto para que informática me genere una herramienta de control para, por ejemplo, las áreas de corte, por decir un ejemplo simple llevado al ámbito judicial. Es importante entender esto, porque es el disparador de las acciones que se generan dentro de los equipos y dentro de las organizaciones. Las promesas tienen carácter generativo y tienen un carácter transformador. ¿Por qué? Porque genera mundo, transforma el mundo una promesa. Poder prometer algo y comprometerme a algo genera una expectativa que me transforma, ¿sí? Esa expectativa me transforma. Ya mi idea sobre lo que va a ocurrir es distinta y mis acciones van a ser distintas. Es importante tener palabra, es importante cumplir con las promesas, es importante cumplir con los compromisos, sí, muy importante, 100% importante. ¿Por qué? Porque le dan calidad a las relaciones interpersonales. Quien se compromete a algo y no cumple, va perdiendo credibilidad.
Si yo digo que para la semana que viene termino un informe y no lo termino y no me excuso y no explico por qué no lo terminé, no explico qué es lo que me pasó, voy perdiendo credibilidad. Y la credibilidad atenta a nuestra identidad pública. Las personas tenemos dos identidades. La identidad privada, que es algo nuestro, íntimo, de nuestro núcleo interno, y la identidad pública, que es aquella que nos identifica en los ámbitos organizacionales donde nos desempeñamos. Les voy a poner otro ejemplo. Yo soy docente de la Universidad de Quilmes. Yo doy clases todos los jueves. ¿Qué pasaría si un jueves no asisto a la clase y a los alumnos no les aviso? ¿Ustedes no creen que yo perdería algo de credibilidad en ese compromiso? Porque mi compromiso, mi promesa en esa coordinación de acciones como docente es asistir todos los jueves a una clase. Si yo algún jueves no puedo asistir a esa clase, debería poder avisar y poder prever un reemplazo o poder prever reagendar la clase para no perder credibilidad. Entonces, tengamos muy en cuenta que la confianza en la coordinación de acciones con los equipos, la confianza que tiene el líder en sus equipos, la coordinación de acciones, el liderazgo lateral y el nivel de impecabilidad es lo que nos va a permitir a nosotros poder funcionar de una manera eficiente y eficaz dentro de la organización. Y sepamos que cuanto más eficientes y eficaces funcionemos dentro de la organización, mejor vamos a obtener el resultado que estamos persiguiendo, mejor vamos a cumplir con la misión de la organización y aún más, y algo más grande todavía, mejor vamos a poder ir hacia la visión de la organización, que la visión de la organización es aquella mirada que tiene la organización hacia el largo plazo, es hacia dónde quiero ir, a dónde quiero llegar, hasta dónde va a llegar mi evolución organizacional. En el caso del Poder Judicial, la visión del Poder Judicial podría ser el Poder Judicial más innovador del país. Esa sería, por ejemplo, una visión. Es importante recordar que el compromiso con otros expande o restringe posibilidades, y que depende de nosotros, el qué y el cómo serán clave para el inicio del proceso. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ahí creo que salió la presentación. Bueno, fue un placer para mí, un placer estar acá, sumamente agradecida por la convocatoria al instituto. Tienen el material disponible en el campus. Creo que esto es un disparador. Por supuesto que son temas que se pueden profundizar muchísimo más, pero la intención es darles una mirada amplia sobre lo que tiene que ver con aspectos organizacionales, quizás más desde mi rama, desde mi perfil, que es la parte de lo que tiene que ver con la licenciatura en administración, por ahí no una mirada tan jurídica de la organización, y sí con cierta experiencia de haber caminado durante casi 5 años, estoy por cumplir en este Poder Judicial que, bueno, que nos engloba a todos y que de alguna manera también me hace sentir parte de este compromiso de poder aportar hacia una mejora continua, que creo que estamos en ese camino y hacia ese norte vamos. Así que súper agradecida, muchísimas gracias por su tiempo y espero que la clase les haya gustado y ya habrá otras oportunidades para seguir profundizando.